¿Qué tal, mi querida comunidad de Camacho Politiqueando? Bienvenidos a esta entrega especial para mi comunidad chilena, donde vamos a estar revisando la última encuesta del 25 de abril 2025, está recién, de Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo, donde analiza los escenarios presidenciales de cara a la primera vuelta de noviembre del 2025, donde los chilenos tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo presidente o presidenta, como dicen algunos y como señalan algunas encuestas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en este estudio de opinión que José Antonio Kast sigue estando en una posición favorable, donde no está todo dicho como quieren o pretenden ver algunos estudios de opinión, y que el juego sigue abierto, sobre todo en que todavía falta tela por cortar. Estamos hablando que estamos cerrando abril, ya vamos para mayo, faltan unos 5 meses donde tendremos muchas cosas que debatir, revisar, pero vamos hoy a revisar esta encuesta de Panel Ciudadano a continuación. Aquí en este preámbulo, mientras tanto pueden seguir en nuestra página suscribiéndose, en nuestro canal de YouTube Camacho Politiqueando, el canal de la libertad, dejar sus comentarios importantes sobre lo que opinan de estas encuestas y de cuál es su preferencia de cara a la primera vuelta presidencial. Bueno, la ficha técnica de esta encuesta: hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 16 regiones del país, encuesta realizada vía WhatsApp y mensaje. Se utiliza un panel conformado en base a un muestreo probabilístico con selección aleatoria de hogar e individuo. Los panelistas fueron inscritos y entrevistados de forma presencial para su segmentación. Más información sobre la encuesta en nuestro panel en los anexos. Se estudiaron 1.140 casos de 1.200 con un 95% de tasa de respuesta, margen de error 3%, lo que da un 95% de confianza de este estudio de opinión que vamos a revisar. Son escenarios. El escenario número 1, que hace el seguimiento, el listado de seguimiento de Panel Ciudadano respecto a las candidaturas presidenciales, en la que conseguimos las más relevantes o las que aparecen en la mayoría de los estudios de opinión: Evelyn Matei, Carolina Toá, Johannes Kaiser, Rodolfo Carter, José Antonio Kast, Gonzalo Winter, Franco Parisi, Marcos Enrique Ominami, Paula Bodanovich y Janet Jara. Vamos a continuación con la primera lámina que nos muestra este estudio de opinión, esta encuesta. Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo entre las figuras de la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría? En primer lugar, 23% señala que lo haría por Evelyn Matei, un 16% por José Antonio Kast, mientras que un 13% por Johannes Kaiser. 9% aún no sabe a quién le dará el voto, 7% dice que lo hará nulo, 7% Carolina Toá, Janet Jara 7%, Gonzalo Winter 6%, Franco Parisi, que empieza a aparecer en las encuestas, marca con un 6%, Marcos Enrique con 3%, Rodolfo Carter 2%, 1% Paula Bodanovich, la ficha del Partido Socialista, recién nombrada también candidata presidencial por esa tolda partidista, por ese colectivo. Seguimiento presidencial 2025, vamos a ver una lámina donde hay claramente un seguimiento, ¿no?, de todas las encuestas del Panel Ciudadano, donde muestra cómo, o pueden observar cómo Evelyn Matei ha venido decreciendo, en otros sube un poco, baja. Lo cierto es que desde enero hasta abril ha bajado, imagínense, desde 28 a 23 puntos en este momento, mientras que Johannes Kaiser, si se quiere, en febrero tuvo el mejor número, en marzo también un 17%, y en este momento para el ciudadano, según esta encuesta, tiene 13%. En tanto, José Antonio Kast, en lo que va de año, podemos decir que sigue con una tendencia alcista, con un enero 14%, ahora lo vemos con un sólido 16%. En el caso de la candidata del PPD, Carolina Toá, tiene 7 puntos en este momento, lo que representa, por supuesto, también una caída tomando en cuenta meses anteriores. Ahora nos vamos a esta siguiente lámina, que es más un gráfico representativo entre las siguientes listas de candidatos por cuál votaría. Claramente se observa el nivel de Evelyn Matei, que son 23 puntos,
pero si observan la línea de José Antonio Kast en lo que va de 2025, sigue con su tendencia alcista. Repite el 16% del mes anterior, pero vemos que es un candidato que viene de a poco subiendo en los números. Quizás le pueda alcanzar, me atrevería a decir, a pasar a una segunda vuelta. Hay que verlo en el camino, pero hay que valorar cómo se ha venido moviendo en ese sentido el candidato del Partido Republicano, que lo posiciona como una de las grandes fichas indiscutiblemente en este proceso presidencial de 2025 en Chile. Mientras que los candidatos de los sectores de la izquierda siguen muy blandos, muy bajos en los números. Ellos van a realizar unas primarias, seguramente al tener candidatura unitaria mejoren estos números, y ya vamos a revisar otros escenarios que nos trae la encuestadora de Panel Ciudadano. Fíjense, este escenario número 2 nos da a Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser por la derecha, mientras que solamente mide a Carolina Toá en caso de que ella sea candidata presidencial por el sector de la izquierda. Fíjense que Evelyn Matei se posiciona con 27 puntos, mientras que José Antonio Kast tiene un 19% versus un 18% de Carolina Toá, lo que podría significar entonces, y que lo hemos manejado en otras entregas, seguimiento en otros estudios de opinión, en otras encuestas como Cadena y Criteria, que hay una cierta probabilidad de una segunda vuelta de derechas, digamos. Evelyn Matei con una derecha más tradicional, más del status quo, mientras que José Antonio Kast representa eso que ellos llaman también la nueva derecha, una derecha más seria, más nítida en los planteamientos, que comparten muchas cosas, mucha visión con el otro candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que ha venido decreciendo un poco, tiene un 14% en este segundo escenario, y que indiscutiblemente si estas dos facciones pactaran, se bajara, digamos, suponiendo, especulando que Johannes Kaiser pactara y se bajara de esta carrera presidencial y apoyara a José Antonio Kast, seguramente fortalecería la candidatura del Partido Republicano. Vamos al siguiente escenario. Ya quita a Carolina Toá, incluyen a Yanez Jara, ficha del Partido Comunista, en un supuesto que ella sea la candidata presidencial de los sectores de la izquierda. Fíjense, acá Evelyn Matei sube a 28%, José Antonio Kast 18%, Yanez Jara 16%, con Johannes Kaiser 14%, nulo 13%, 11% no sabe, no responde, aún no ha tomado una decisión, y que es un número bastante importante en ese sentido. Fíjense que Yanez Jara, que en otras encuestas hace un mes, un poco más de un mes, mostraba una tendencia muy baja, un caudal de voto, una intención de voto muy baja, sube porque se unifica, digamos, el sector de la izquierda alrededor de la figura del Partido Comunista, en este caso Yanez Jara, siempre y cuando ella resultara vencedora de las primarias oficialistas o del sector de la izquierda, por decirlo de alguna manera. Fíjense, si nos vamos a otro escenario donde Matei y José Antonio Kast se enfrenten a Gonzalo Winter junto a Johannes Kaiser también, por supuesto, vemos que el candidato, las cifras de Evelyn Matei se repite, 28% contra un 18% José Antonio Kast, Gonzalo Winter 15%, Johannes Kaiser repite con un 14%, lo que, fíjense, los números de Johannes Kaiser son unos números muy duros, una preferencia, una intención de voto muy propia de él, muy de él, del Partido Nacional Libertario, y que por supuesto va a dejar mucho que decir en esta elección, en el sentido de lo llamativo, lo disruptivo, un discurso muy nítido, muy de derecha, lo que repito, que representa quizás ese descontento de los chilenos hacia el sistema, hacia el status quo, que lo ven a él como una figura totalmente distinta, ¿ok? Eso es lo importante, lo que valoro yo de la candidatura del libertario Johannes Kaiser. Respecto a un escenario número 5, Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser versus Paulina Bodanovich, que es la candidata
sería la candidata en este momento del Partido Socialista, participaría en una eventual primaria oficialista y que si ganara ese proceso y se enfrentara a los otros candidatos, vemos que hay una variación total respecto a Winter, Yanez Jara y la propia Carolina Toá, ex ministra del Interior de este gobierno. Fíjense que acá de segundo queda el voto nulo, porque muchos de su sector de la izquierda no la votaría nulo, por lo tanto el voto nulo quedaría de segundo según este estudio de opinión, este escenario número 5, si es que Paulina Bodanovich se convirtiera en la ficha presidencial de los sectores de la izquierda. Mientras que José Antonio Kast tendría 17% contra un 15% Johannes Kaiser. Fíjense que en todos los escenarios, hasta este quinto que hemos revisado, da una alta probabilidad de que Evelyn Matthei y José Antonio Kast pudieran disputarse la presidencia de Chile en una segunda vuelta. Eso es lo que nos trae hasta este momento Panel Ciudadano en esta última medición realizada el 25 de abril. Y me quedo con lo positivo, como les comentaba al principio de esta entrega, de esta revisión de la encuesta de Panel Ciudadano, de que vemos un candidato, José Antonio Kast, que viene creciendo, que viene con una actitud muy nítida, proponiendo, digamos que me parece, no sé ustedes, mi querida comunidad de Camacho Politiqueando, pero me parece que José Antonio Kast está dando en el clavo, está proponiendo. Propuso el plan Chile Renace, propuso el plan Escudo Fronterizo. O sea, está mirando, está dándole una lectura a esa problemática más profunda que tiene la República de Chile y no se queda en la polémica de discutir como lo hacen otros candidatos que no le dan prioridad a la propuesta, sino siempre generar debate, generar polémica, y quizás eso es lo que los mantiene por allí asomados, pero José Antonio Kast está enfocado en hacerle una propuesta coherente, contundente al pueblo chileno y que ha sido coherente en su devenir político, en su, digamos, trayectoria política, que lo posiciona y que muy probable, repito, que pudiera darse ese escenario, no lo descarto, un escenario de una segunda vuelta entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Por lo menos eso es lo que nos deja o nos lleva a concluir este estudio de opinión de Panel Ciudadano. Así que, mi querida comunidad, los leo en los comentarios, atentos como siempre. Recuerden suscribirse, es totalmente gratis, darle like, compartir si les gustó y estén atentos con más en este su canal, el canal de la libertad, Camacho Politiqueando. Se me cuidan, chao.